Hinamenta Red Quechua Nacional, Ichervolpi, Munas Moscuna, Kai Kunanta Hari, Parlapanaricus Pimapis Kasunya, Kai Hatun Parlapayanakuipi, Kikin Kai Imatas Yakikunas, Cargorisan, Asmanta, Chaimanta Rexirispa Casun, Tata Lorenzo Solistito, Suyarizawancheña, Kai Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica, IPDRS en Iscamanta, Arica, Itajunt, Arichispa Púnica Sánchez a nivel nacional para la Payanavicunata, hasta Juan Pisari, que hay acceso a la tierra y territorio, una oportunidad para reducir desigualdades en Bolivia, Nisca, investigación Patapi. Buenas noches, querida Liliana. Un gran saludo para ti y a toda la población que nos escucha hasta donde llegan las ondas de la red, la poderosa Herbol. Hatuna paiku y hampa y piscunacho suyarimusawanchas que radio nesta. Hatuna paiku y que Bolivia suipi y causacojunata que llantata Perú yachtapi chantaps Argentinapi. La chanchajina hay yachtas pipis, suyos pipis callancutas comunidades, compañeros, compañeras kunachos Jeshua Parlarinku, ¿sí? Entonces, gato una paico y paikunapa, hubiéramos escuchar seguramente. Así que un saludo muy cordial para ti y para toda la población para conversar sobre este tema tan importante que has anunciado, Emiliana. Muchas gracias por el espacio. Acerca del proceso de saneamiento, de postulación de tierras en nuestro país, se ha retrasado y se ha ampliado en estos últimos años. ¿Qué tipo de conflictos continúan arrastrándose? Bueno, sí, sobre la tierra y los conflictos hay mucho que hablar, ¿no? Yo empezaría mencionando de que la tierra es un recurso muy preciado, muy requerido, muy apetecido. Sin embargo, no todos los actores que están alrededor de la tierra tienen la misma visión, ¿no? El mismo pensamiento, el mismo sentimiento. Para algunas familias y comunidades, pueblos indígenas, ¿no? Para ellos, la tierra es prácticamente el lugar de vida, ¿no? La tierra no solamente es un espacio donde se cultiva, se hace actividades agrícolas, se comercializa y ya está, ¿no? No es esa la comprensión, la concepción de la tierra. Por eso se habla de la tierra y territorio, ¿no? Es decir, todo lo que conlleva un espacio territorial donde se puede y de hecho se hace, ¿no? La agricultura, por supuesto, pero también hay áreas de pastoreo, hay áreas de recolección, hay áreas de pesca, de cacería, también hay áreas sagradas, ¿no? Donde juega un papel importante en la vida de las comunidades, ¿no? Relación espiritual con la madre tierra. Entonces, esa es una forma de entender, ¿no? De sentir la madre tierra. Yo siempre digo que la tierra es la base material, pero también la base espiritual que sustenta la vida de los pueblos, ¿no? Esa es una forma de entender la tierra, de comprender, de sentirla. La otra forma es simplemente ver la tierra como un recurso productivo, ¿no? Hay que desboscar, talar el bosque, las maderas, los productos medicinales, ¿no? Y hacer tabula rasa y sembrar, ¿no? Sembrar, cosechar, vender, es decir, está vista la tierra como un recurso de lucro. Entonces, esas son a grandes rasgos las dos formas de entender la tierra, el territorio. Entonces, a partir de estas visiones distintas, ¿no? Y porque como dije al principio que este es un recurso escaso, pero muy apetecido, entonces que surgen los conflictos en torno a la tierra, pero también en torno a los recursos que tiene la tierra, ¿no? Llámese bosques de madera, de recolección, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, los cacaotales, en el caso del Beni Pando, las áreas de bosque de castaña, las áreas de cusi, las áreas de sotobosque en el Chaco, en fin. Entonces,
por eso es apetecido la tierra, ¿no? Pero también están los recursos mineros, ¿no? En una otra conversación ya se habló bastante del tema, ¿no? Los recursos mineros. Entonces, en torno a estos temas, ¿no? Es que surgen los conflictos y los conflictos no son recientes, ¿no? Los conflictos son de larga data, son de larga data. Y hablemos simplemente de la colonia, ¿no? Durante la colonia fue un recurso apetecido, fue una forma de apropiación de la tierra, los recursos naturales. Eso continuó durante la República. También hubo cambios con la reforma agraria del 52. No se completó el proceso de saneamiento y titulación de la tierra. Se ingresó un proceso de desinstitucionalización, de corrupción, y al final, a los principios de la década del 90 del siglo pasado, pues se ha paralizado el proceso de saneamiento de la tierra y el año 96 se promulga la ley, lo que conocemos la ley INRA, ¿no? La ley 1715. Y esta ley establecía que en el lapso de 10 años se debería concluir el proceso de saneamiento y titulación de la tierra con el propósito de reencauzar el acceso y el derecho propietario de manera que sea más equitativo o por lo menos menos inequitativo que nos había dejado la reforma agraria, ¿no? Entonces, esos 10 años se completaron el 2006 y prácticamente se avanzó apenas el 10%, ¿no? Por diferentes razones, ¿no? Obviamente también estaban ya los conflictos por la tierra, el territorio, etcétera. Entonces, actualmente, desde la primera ley INRA del 1996 hasta ahora han transcurrido 27 años, ¿no? Y todavía no hemos concluido el proceso de saneamiento y titulación de la tierra. No sé si me están escuchando, creo que hay alguna interferencia. Adelante, Emiliana. Hinamanta parlapeanaricus Sánchez, Atiniusta, Tata Lorenzo Solís, Pichus Casanari, Acharunamasis, Kai investigador, Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica, IPDRS en Iscamanta, Ari, Kai Pipaiwan Parlapeanaricus Sánchez, Yachajina, Rexijina, Willarizawanches, Niwanchista, Jari, Imainatatas Kaihal, Panoganchespas, Imatas, Nastawan Pisatini, Oscasan, Causa Ininches, Chantapisari, Joaquín Pegasumaja, casan áreas de pastoreo, áreas colectivas, chegancunas sagrados, nisawanchej, y chaitaja atiñojo la dupa hatun yuya, y la dupa tajari, jawasja casan, kai pocochinampa, holgachacunapa, ranjanapa, y chantapisari, chayujupi callantaj, kai joya recursos minerales, chantapisari, guas recursos naturales nisawanchej, que quillantata jari una masis, Kaiga chunka watapaj carga halchanampaja kai champaikunas carga chay ujupi chayta reforma agraria sagawasjanchekta kai inrawan pero chayga tukukapuspanya kan 2006 pi chay chunka wataqa pero man avanzakusqachu chaymantaka sapa pachajmanta chunkita hinalla avanzakusqa y chaymantata kai pasanña iskay chunka ganchniuq watas niwanchej imanataq tukuchaspachu kasanchej chayrayku kai champaykunas qasiki hasta wampis aysakuspallapuni kasankunan p'unchaykunas kama nispata rexichisawanchej. Continuando, amigos y amigas, estamos conversando, reiteramos, con Lorenzo Solís, investigador del IPDRS, del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica. Don Lorenzo, entonces expliquemos a la población cuáles son los actores sociales que protagonizan estos conflictos que, como usted han indicado, se siguen arrastrando. En realidad, todos los actores directos que son las comunidades indígenas, campesinas, originarias, interculturales, los pequeños productores, los medianos productores, los grandes productores o propietarios de la tierra,
son los actores directos, ¿no? En torno a la propiedad de la tierra. Entonces, todos ellos, de una u otra manera, están en situación de conflicto, ¿no? Unos departamentos de manera más intensa que en otros, en algunos casos por razones diversas, ¿no? Se intensifican mucho más. Entonces, de una u otra manera, todos los actores están vinculados con la conflictividad de la tierra, ¿no? Ahora, hay unos actores que están alrededor de la tierra, que son los actores indirectos, ¿no? Que son las organizaciones, digamos, superiores, ¿no? Que respaldan a las organizaciones comunitarias. Están también los gremios, ¿no? De los grandes y medianos productores. Está también el Estado a través del INRA. En fin, hay un conjunto de actores también que están alrededor, pero que son actores secundarios, diríamos, ¿no? Entonces, prácticamente los actores directos están en conflicto, ¿no? Entonces, nosotros hemos accedido a la información del INRA, ¿no? Que está además en la página web, ¿no? Entonces, allí, por ejemplo, hasta el 2022, es decir, hasta el año pasado, todo el esfuerzo que se ha hecho, ¿no? Para sanear la tierra, para avanzar, etcétera, estamos alrededor del 92, 93%, es decir, que todavía falta casi un 7% para completar, ¿no? Y en términos ya de hectáreas, hay más de 5 millones de hectáreas que están paralizadas y están en conflicto, ¿no? En diferentes lugares. Entonces, ese es uno de los resultados, digamos, ¿no? Que está generando, está provocando dificultades para poder avanzar en el proceso de saneamiento y titulación de la tierra, ¿no? En los medios de comunicación, ¿no? Especialmente el año pasado, ¿no? Aunque años anteriores también, pero quizás mayormente el año pasado, ha sobresalido, ¿no? Digamos, el conflicto por el avasallamiento de tierras en Santa Cruz. Pero no es la única forma, ¿no? De conflictos que se presentan. Por lo menos hay 11 formas de conflictos en torno a la tierra, ¿no? El primero son los conflictos de sobreposición de los predios, ¿no? Que eso es lo que genera conflictos entre los diferentes actores, que pueden ser entre comunidades o sindicatos, ¿no? Campesinos, indígenas, dependiendo de los casos y lugares, entre ellos también o con propietarios privados, ¿no? Entonces, uno de los posibles conflictos son los de la sobreposición de los predios, ¿no? El otro son los derechos propietarios, ¿no? Es decir, que hay más de un propietario sobre un determinado espacio territorial, ¿no? Otro tipo de conflictos es el incumplimiento de la función económica y social, ¿no? Por la ley, ¿no? Toda tierra, todo territorio tiene que cumplir una función económica social, ¿no? Entonces, una de las causas de los conflictos es que no se cumplen, ¿no? Precisamente la función económica y social, ¿no? Otro tipo de conflictos también, esto es muy común en las zonas auríferas, ¿no? En los de minerales, ¿no? Pero también otros recursos como los bosques de castaña, qué sé yo. Entonces, allí se presentan conflictos por intereses económicos, ¿no? Entonces, hay otros actores que intervienen en determinado territorio y eso impide avanzar el proceso de saneamiento y titulación, o en muchos casos también aparecen actores externos sobre tierras y territorios que ya están saneados y titulados, y allí aparece entonces un nuevo frente de conflictos, ¿no? Una otra forma de conflictos se generan por las mismas organizaciones, ¿no? Sobre todo en los últimos años, estamos asistiendo a conflictos entre organizaciones o bases de las organizaciones que están, digamos, en pos de conseguir espacios territoriales o espacios de tierra, ¿no? Lo que más se ha comentado en los medios también es la participación, digamos, de las comunidades interculturales en diferentes predios, ¿no? Predios en algunos casos titulados, en otros que estaban posicionados, ¿no? Pero que tampoco tenían título, ¿no? Hay varios casos de eso en Santa Cruz principalmente.
y en otros casos también hay conflictos con comunidades indígenas, ¿no? Luego hay otro tipo de conflictos que se está acrecentando también, ¿no? Que son la indefinición de los límites entre municipios, entre departamentos, ¿no? Entonces, esta es una de las razones también por las que no se puede avanzar, no se puede concluir el proceso de saneamiento y titulación en muchísimos municipios y en varios departamentos, ¿no? Entonces, el INRA tiene que concluir el proceso de saneamiento y titulación asignando el predio, la tierra, al municipio al cual pertenece. Pero como hay muchos municipios que no tienen definido su límite, entonces muchísimas propiedades colectivas, particulares, privadas, que están en esa situación por la indefinición de los límites entre municipios y departamentos, lo que no es competencia del INSA definir, ¿no? Es otra instancia la que define esto, ¿no? También hay otros conflictos por usos y costumbres, por asuntos internos a las comunidades, a las TCOs, ¿no? Los avasallamientos que hemos conversado. También hay asentamientos ilegales y una cosa que también se está dando en algunas zonas, principalmente en los valles, diría yo, y en las zonas expulsoras de población. Hay población que está retornando, ¿no? Después de haber migrado por un tiempo, por unos años, ¿no? Entonces, básicamente de la Argentina, de España, de Italia, ¿no? De Estados Unidos también. Entonces, estos retornados, ¿no? Pues empiezan a reclamar también sus derechos, ¿no? Porque han dejado su parcela, su trecho, ¿no? Y bueno, la comunidad pues se ha hecho cargo u otra familia ha ingresado en la zona, en fin. Entonces, estos son desde mi punto de vista y desde la literatura que hay y la información que hay como unos 11 tipos de conflictos que están dificultando el avance, la concreción del proceso de saneamiento y titulación, pero también van a complicar también los procesos de distribución de la tierra, ¿no? Entonces, esos aspectos yo quería mencionar porque los conflictos por la difusión de los medios, ¿no? Se han concentrado mucho en los avasallamientos. Es verdad que se han intensificado, ¿no? Y son procesos mucho más complejos, ¿no? Hay mucha más violencia, ¿no? En Santa Cruz, en Cochabamba, en las áreas de ampliación de las áreas urbanas, ¿no? La mancha urbana está creciendo y se está, diríamos, popularmente comiendo tierras agrícolas, ¿no? También hay gente interesada en cambiar su tierra agrícola en urbana, entonces todo esto está generando también conflictos, ¿no? Entonces es un amplio abanico de condiciones o de situaciones en torno a los cuales se generan los conflictos por la tierra. Hinamanta parlapenarikuspa kasanchik Hinamamasis Kaitutampi Red Quechua Nacional pi nishawanchik chunka uhni layas tian llakikunas halpamanta mana kay avasallamientos nisqallachu niwanchik ikan sobreposiciones patampi títulos nijos rijurizangu chantaqa doble titulaciones o curaj titulaciones derecho propietario chantaqa mana juntasanguchu wakinpiqa función económica social nisqata wakinpiri kay chakunanku guri hawa o más recurso natural hawa kayasta interés económicos hawa que llantata hari wakinpeka kapakkunaj karusmantai wajalaya runas yaykuykamuhtinku chantaga sobre titulaciones chantaga ari kasallanta wakin comunidades peka manaña campitupis kasancho entonces campitu mas arikus kanku patapi kasan champaykunas comunidades interculturales que llantata hari wakinpeka kay champaykunas pikasanku maytusqas niwanchik kikillantata hari kay hallp'as indígenas lauman kay límites hawa tukuylaya champaykunas kasallampuni nispataj reksichis awanchik runamasis hasta wampis kallanta asentamientos ilegales nisqakuna chay avasallamientos patapi ashkaraj llank'arina kasan nisawanchik. Continuando, amigos y amigas, con esta entrevista nos acompaña Lorenzo Solís del IPDRS. Él es investigador de este Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica. Ya describía al menos 11 formas de conflictos de la tierra en nuestro país que no están dejando avanzar el proceso de saneamiento. Lorenzo,
Expliquemos a la población por qué se arrastran estos conflictos, algunos de nunca acabar. En algunos municipios, por ejemplo, rapidito en el tema de los límites se ha dejado por definir y se ha subsanado, se ha consensuado, pero en otros son 20 años o más de 20 años que persisten estos conflictos. ¿Cómo se debe avanzar en la solución en este tipo de conflictos de tierras? Y tú tienes toda la razón, ¿no? En muchos casos son 2 décadas, ¿no? Que han tardado en resolver, en sanear, en completar todo el proceso hasta obtener el título, ¿no? Y bueno, entonces el proceso de hecho es largo, ¿no? Mientras más conflictos hay en el origen y poca predisposición para avanzar en el saneamiento, pues esto va demorando, ¿no? Ahora, hay varios conflictos que son muy complejos de resolver, ¿no? O sea, no ceden las partes, ¿no? No hay intención de llegar a acuerdos. La documentación es muy compleja, muy confusa. Hay fuerzas y poderes también, ¿no? Establecidos, asentados en las áreas de conflicto. Entonces, esto ha hecho que se vaya posponiendo la resolución de los conflictos, ¿no? Hace rato yo les mencionaba que prácticamente en todo el país hay más de 1.600 conflictos, ¿no? Que se han suscitado, ¿no? Varios de ellos ya están resueltos, ¿no? Pero es importante saber que hay esa cantidad de conflictos registrados. Probablemente hay otros que no se han registrado, que no están todavía registrados. Entonces, esa cantidad de conflictos sí nos debe llamar la atención, ¿no? Y lo que yo mencionaba, ¿no? La gravedad de los conflictos hace que se haya ido posponiendo la capacidad del INRA, ¿no? O de los técnicos del INRA, no ha sido suficiente para abordar, ¿no? Pero tampoco la predisposición de los actores en conflicto para zanjar los conflictos por la tierra, ¿no? Todos son intereses muy fuertes sobre tierras que tienen, por supuesto, un potencial productivo importante o tienen recursos, ¿no? Dentro del subsuelo, es decir, como sabemos todos, el INRA tiene la potestad de sanear la tierra y los campesinos, los poseedores de la tierra, propietarios de la tierra, tienen derecho a utilizar el 30 centímetros del suelo para abajo, ¿no? Y de ahí para más abajo, para el subsuelo, entonces ya no tienen derecho ni los propietarios de la tierra ni el propio INRA. Entonces, en muchos lugares está mezclado, ¿no? Los derechos de la tierra con los derechos de otros actores, como son, por ejemplo, los mineros. Este es otro frente de conflictos, ¿no? Donde la resolución no pasa por el INRA solamente, ¿no? Es importante la participación de otras instancias como la AJAM, la ABT, dependiendo de los casos, o del Ministerio de Autonomías, por ejemplo, el caso de límites. Entonces, esos conflictos, ¿no? Son los que han ido demorando en su resolución y son los que van a tardar mucho más, ¿no? Algunos se atrevía a decir, pucha, capaz que hasta el 2024, que es la meta de concluir el proceso de saneamiento y titulación de la tierra, capaz no logremos resolver estos conflictos que son altamente conflictivos, ¿no? Y no solamente, como dije, es el derecho a la tierra, ¿no? Los derechos a veces que vienen de antigua data, sino el poder que está detrás, ¿no? De esos conflictos. Son poderes económicos, son poderes políticos también, ¿no? Y muchas veces la fuerza social de ambos lados, ¿no? Entonces, eso hace que los conflictos sean altamente intensos, ¿no? En la clasificación que hace el INRA, ¿no? De los conflictos tiene 4, ¿no? De 4 categorías. El nivel más alto, más conflictivo, es de la categoría A que llaman, ¿no? Entonces, de estos hay muchos.